de paz, su aplicación y los desarrollos que tienen para el país serán temas obligados en la agenda de los próximos días. Hoy, por ejemplo, les contaremos el impacto esperado en el campo y algunos elementos de la mecánica electoral del plebiscito citado para el 2 de octubre, además de lo que se ha avanzado en materia de verificación de cese del fuego. Vamos entonces con Fernando Cifuentes. Fernando, ¿quién y cómo hará la verificación del cese? Buenas tardes, amplíenos la información. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. El ministro de Defensa anunció que ya existe el mecanismo de verificación para el cese definitivo que anunció el presidente Juan Manuel Santos y que comenzará el próximo lunes. Anunció además el ministro que de 31 zonas de concentración pasamos a 28. La última vez que se enfrentaron el ejército y la guerrilla fue el 18 de julio en un confuso episodio en la Uribe Meta. Se considera un hecho aislado en una tregua que ajusta 13 meses, un asunto que no se debe repetir. La semana entrante, anunció el gobierno, se pondrá en marcha un mecanismo de monitoreo y verificación acordado entre las partes. 1.500 hombres adicionales, 500 de ellos de Naciones Unidas, estarán atentos a las zonas de concentración, además de Bogotá, Medellín y Cali. Adicionalmente, se decidió reducir el número de sitios de concentración. La última información que ustedes tenían era 31. Es decir, hay 2 puntos campamentarios menos y una zona veredal menos. El ministro de Defensa confirmó que el ejército protegerá las zonas de concentración y garantizará la seguridad de los guerrilleros en su desplazamiento hasta ellas. Otro que también metió baza en los temas del acuerdo fue el ministro de Hacienda. Se redujo el presupuesto del plebiscito de 350.000 a 280.000 millones de pesos, pero con la garantía de no retirar una sola mesa. El plazo de apenas 5 semanas para el plebiscito descartó de entrada la inscripción de cédulas. La ley de plebiscito no estableció un periodo de inscripción de cédulas. De igual manera, la fecha señalada por el señor presidente tampoco nos da la posibilidad de abrir inscripciones ni en Colombia ni en el exterior. En esa medida vamos a trabajar con el censo electoral de octubre del 2015. El costo se redujo a 280.000 millones de pesos, a pesar de que se mantendrán las mismas mesas de la elección pasada. Votarán quienes pudieron hacerlo en las elecciones de octubre, más los nuevos ciudadanos hasta 4 meses antes del 2 de octubre. Según la norma, para que los acuerdos sean refrendados, el sí requiere por lo menos 4.400.000 votos y superar los votos por el no. Y aprovechando la cumbre de gobernadores, los mandatarios regionales empezaron a solicitar que el gobierno nacional entregue para las regiones presupuesto que permita enfrentar el posconflicto. En la segunda cumbre de gobernadores de este año, los mandatarios regionales se pronunciaron sobre el anuncio del presidente Juan Manuel Santos del inicio del cese al fuego bilateral desde este 29 de agosto. La historia de Colombia cambió a partir de hoy. Una fue la historia de la guerra y esta es la historia de la paz. Hoy es un día distinto a todos los demás, para todos los colombianos. Finalmente, la Federación Nacional de Departamentos y el Ministerio del Interior firmaron un importante convenio sobre un nuevo sistema de relaciones intergubernamentales para la construcción de la paz. Sin lugar a dudas, uno de los sectores más beneficiados con el acuerdo sería el campo. Aquí los retos para la implementación del primer punto de los acuerdos firmados con las FARC. El exministro Juan Camilo Restrepo fue clave en la discusión del primer punto sobre el agro y por eso espera 1 año y medio después de que terminara la discusión agraria que ahora sí todo esté acordado. Un gran programa de dotación de tierras a campesinos o a familias campesinas, no a las FARC, sino a familias campesinas que hoy no tienen tierras o que tienen una tierra insuficiente, viven en el minifundio. Y para ese efecto se prevé que se crea un banco de tierras que va a distribuir durante el posconflicto unas 300, 400 mil hectáreas. La responsabilidad del gobierno es que con la tierra llegue el Estado. No se trata de distribuir solo tierras peladas, sino que hay un gran programa de dotación a la región rural colombiana, sobre todo en las áreas más
afectadas por la violencia, por la pobreza, de lo que se conoce como bienes sociales, es decir, mejor programas de educación, de salud. Según cálculos de un estudio desarrollado por el gobierno, el costo de la política agraria podría ser equivalente a 1 punto del Producto Interno Bruto. Según la registraduría, el último censo electoral es cercano a los 35 millones de colombianos. Me despido desde Laureles, continúen ustedes con más información en Hora 13, cubrimiento total.